Buenos días, buenos días. Soy Cayetana de la Cruz García y estoy en el grupo. Para decirle que no tengo no tengo como quien dice mucha palabrerío para explicarme, pero sí me está gustando mucho el estudio de género, porque le contaré lo que a mí, que lo estoy viviendo en mi propia carne, que tengo un nieto que es gay. Entonces, es hijo de mi primera hija y el marido la dejó con 4 niños. Bueno, y entre los 4 niños, de todo lo que le ayudaba era el más pequeño, y él le ayudaba mucho, mientras los otros jugaban y estaban entretenidos en algo. Él desde pequeñito se mantenía haciendo labor de la casa, que le ayudaba a fregar, que le organizaba, que cuando ella dejaba los muebles de una forma, él la ponía de otra, y así sucesivamente. Y el muchachito era el único que le ayudaba a todas las cosas de la casa. Los otros 3 se mantenían jugando en el patio con los juegos y con las cosas, y él no. Cuando ella se vino a dar cuenta, cuando el niño tenía ya 14 años, que un médico pues ya los menos lo había violado. Entonces ahí fue que ella se vino a dar cuenta, que en una conversación que ella vio en el teléfono ya del muchacho, que el muchacho tenía teléfono, y en una conversación de él fue que ella se vino a dar cuenta de que su hijo era gay. Y me llamó, lo lloro, dando gritos al mami, mira lo que me ha pasado, a mí todo me sucede, que mira esto, que mira el otro, que mi hijo es gay, mami, que mi hijo es gay. Yo como cristiana y pidiendo sabiduría de Dios, pues le dije, mira, pues no le diga nada, déjalo tranquilo, no le amenace, no les diga, no les reproche tanto, háblate con él, siéntate con él, para que el muchacho no vaya buscando otro refugio. En eso yo hablé con el niño y le dije, mira, de esta forma, ten cuenta que tú sabes que están matando a esa persona, quiero que te portes como un hombre, que realmente tú eres un hombre, pórtate como un hombre, no andes retorcido en la calle, no andes haciendo cosas, no te me parezca una mujer, coge tu vida normal, haz tu vida normal como un hombre. Y gracias al Señor, el muchacho está en la universidad. Es verdad que tiene su cosa, él es gay, pero está en la universidad, está trabajando, y ante los ojos del público, él no aparenta que es gay. Ante los ojos del público no aparenta, porque yo hablé con él, le dije, no tiene que darte cuenta, y mira que a Dios esas cosas no le agradan, eso no es de parte de Dios. Yo con la poca sabiduría que tenía, pues le dije eso. Pues le doy gracias al Señor que se están tratando esos temas, y está muy bien eso. Gracias a mi Dios por esos estudios que están muy bien. Y yo no comento muchas cosas, porque es que no tengo ese palabrerío y esas cosas de expresarme, pero todas esas cosas pues me están cayendo muy bien, y estoy teniendo conocimiento, mucho conocimiento nos está dando. Pues muchas gracias, que Dios le bendiga, que Dios le dé mucho entendimiento, mucha sabiduría, para que la iglesia abra los ojos, para la iglesia que le enseñen más la palabra, y no tratar de tenerle miedo a esa gente, sino de tratar de ayudarle y de educarlo a que vayan al camino de Dios, que en vez de alejarlo, mejor traerlo al camino del Señor. Buenos días, Pastora Janet. Buenos días a todos. Soy María Luisa Calderón y le tengo una pregunta. Usted ha hablado de condiciones en el hogar y que son facilitadores para la diversidad sexual. Pero ¿cómo identificar o estar alerta de la conducta o comportamiento de un niño, un adolescente o tal vez hasta un adulto que no se ha atrevido a salir del closet para poderlo ayudar? Pongo o cito como ejemplo
la expresión suya acerca de los jóvenes bautistas que dieron un giro totalmente diferente a lo que en sus años de adolescentes, obviamente, ¿verdad?, ellos profesaban, y que ahora, según lo que usted comenta, apoyan la inclusividad, o en este caso la diversidad de género, y sobre todo que están a favor de la agenda gay. Gracias por su respuesta. Querido grupo y hermanos, buenos días desde San Diego. Qué gusto ver que están opinando. La verdad que comenté con mi esposo, yo creo que este tema no le resultó a este grupo. Este tema no es para el grupo de teólogos, es a lo mejor para otro tipo de grupo. Y el ver tantos comentarios y el que sus participaciones y preguntas me pone muy contenta. La verdad que me pone muy contenta y voy a ir respondiendo según mi punto de vista y mi experiencia. Muchas gracias, les agradezco a todos por sus participaciones y comentarios. La verdad que me hacen sentir contenta de que hay inquietud, esa es la palabra. Un saludo y bendiciones a todos. Hola, buenos días, hermano Jonathan. Es cierto, no hay una jerarquía de pecados. Todos los pecados es pecado. Pero, por ejemplo, yo he visto en los 28 años que tengo dando terapia, he visto el sufrimiento del homosexual. He visto, mi esposo mucho tiempo trabajó con adicciones. Entonces, el adicto, una persona adicta es una persona que se deteriora mucho, es una persona esclavizada. El homosexual es una persona que su deterioro es emocional. Su deterioro, el adicto también es emocional, pero la gran diferencia es que, por ejemplo, el homosexual en su generalidad son personas que son buenas, son honestas, en su generalidad. Buenas en cuanto, porque bueno, no hay nadie más que Jesús, pero me refiero buenas en que son personas que no roban en su generalidad, son personas, vamos, le voy a hablar de lo que a mí me ha tocado ver. A mí me ha tocado trabajar con homosexuales con mucho sufrimiento y que ellos son buenos, no roban, no matan, no hacen cosas malas, no hacen delitos, pues a eso me refiero. Son muy estudiosos, son servidores de su comunidad, ayudadores, son muy buenos hijos en casa, con su madre. Los que me ha tocado ver son muy buenos hijos con su madre en las escuelas, son más bien tímidos, no son peleoneros, ni nada por el estilo, son muchachos muy inteligentes. Entonces, viene aquí la pregunta de los padres, pero si mi hijo es tan buen hijo, es tan buen estudiante, es tan buen compañero, tan buen nieto, siempre está ayudando a todos los demás, ¿por qué está sufriendo con su homosexualismo? Y cuando me ha tocado ver este tipo de casos, pues veo también su sufrimiento, que ellos dicen, pues es que yo creo que Dios me hizo así. Y yo recuerdo, les voy a contar un caso muy triste que tuve hace 7 años. Un muchachito, fue el mejor siempre de su escuela, el mejor hijo, acompañaba a su padre a trabajar, fue de los mejores hermanos en casa. Y yo lo tuve en terapia a este chico cristiano, los padres cristianos. Él empezaba a ir a la iglesia, él estaba enojado con Dios porque él decía, ¿por qué tengo que sufrir con esto? ¿Por qué me tienen que atraer los hombres? Yo no quiero hacer quedar mal a mi familia. Y él no había sufrido de abuso sexual ni nada por el estilo. Y sencillamente que él decía que Dios lo había hecho así. Y yo le decía que Dios no lo había hecho así. Que él no tenía una malformación genética. Que él tenía una sexualidad completa. Porque su aparato reproductor pues funcionaba. Entonces él no tenía una malformación genética. Que todo su problema estaba en su cabeza. Empezamos a trabajar, él estaba haciendo su parte, de pronto por ser tan estudiante se va a Europa, tan buen estudiante se va a una beca a Europa en su universidad, estaba estudiando en medicina,
regresa, quién sabe, no sé cómo le fue ese año en Europa que estuvo, regresa y era el mejor hijo de los 4 varones de su madre, él era el mejor y se suicidó, se ahorcó, dejó una carta en su computadora para que cuando abrieran su pantalla la vieran. No pude cambiar, él mismo se ahorcó. Entonces fue muy triste el velorio, o sea, el servicio funeral, muy triste atender a los padres, muy triste. Él también, yo le había recomendado a la madre que fuera con un psiquiatra porque sufría depresión por este asunto. Entonces es a lo que yo me refiero. Para Dios pecado es pecado y Dios puede hacerlo como en un adicto, por ejemplo, como en un homosexual. Pero el grado de sufrimiento que yo me refiero es que ellos tratan se exigen ser los mejores y a lo mejor para cubrir su debilidad, se exigen ser los mejores. Y ese es el sufrimiento, es un sufrimiento escondido. Yo les estoy hablando a mis hermanos queridos por la experiencia que me ha tocado atender y trabajar. Pero sí, para Dios no hay imposibles, pero también nos hemos cuestionado muchas veces mi esposo y yo, Romanos que dice, Dios del que quiere tiene misericordia. Y lo hemos podido ver y decimos, wow, Dios. Por eso oramos siempre que tu misericordia no sea parte de nosotros y que tu misericordia sea renovada en cada día, porque vemos que unos salen y otros no pueden salir, pero los que no pueden salir es porque también deciden no salir, porque también Dios nos da un libre albedrío para nosotros poder decidir y escoger. Gracias por participar, hermano Jonathan, aprecio y valoro sus comentarios. Y ese sería mi punto de vista. Estoy de acuerdo con usted al 100%, no hay una jerarquía, pero a lo que yo me refiero del sufrimiento es en el esmerarse, ¿no? En el esmerarse a hacer lo bueno. El adicto es preso del alcohol o las drogas. Desde niños a lo mejor empezaron a tener problemas. El homosexual, tratan ellos de hacer lo mejor posible, tratan de sobresalir. Es una pequeña diferencia. Yo no trato con adictos, mi esposo sí tiene experiencia en adicciones, pero yo sí he tratado mucho con trastorno de identidad sexual. Mucho. Ayer también tuve una terapia con una chica que estoy atendiendo, sus padres son teólogos, son líderes, y teólogos de teología, no de un seminario, sino de una licenciatura que han estudiado por 4 años teología, etcétera, etcétera, y pues cacharon a su hija en relaciones con una amiga. Y ahí yo estaba hablando con ella, ¿no? Entonces, ves también el sufrimiento que te dicen, yo amo a Dios, pero no puedo con esto. Y ahí es cuando, no sé, yo empiezo a orar, Señor, ten misericordia, ayúdale, dale fuerzas todos los días, para que todos los días, un día a la vez, puedan sobrellevar esta carga. Porque este pecado te roba todo. Te roba tu identidad, te roba tus sueños, te roba tus proyectos, te roba también la familia, te roba todo, te roba todo, te roba todo literal. Porque de perdida el adicto se sabe hombre o se sabe mujer. Esa parte el enemigo no se la roba. Pero no sabes ni qué rollo, te robó el corazón de lo que Dios te creó en ti. Ese es mi punto de vista y muchas gracias, hermano Jonathan. Querida hermana Mercedes, Dios la bendiga, me da mucho gusto que se haya animado a exponer en el grupo. Gracias por su confianza y también voy a estar orando por su nieto. Sé que duele mucho este tipo de situación. Pero, y no se sienta menos porque no tiene, como dice usted, las palabras para poderse expresar. No hace falta a veces las palabras, sino el corazón, y su corazón habla por el deseo que usted tiene de querer ayudar a su nieto. Va a estar en mis oraciones también su nieto. Tenemos un Dios que no hay nada imposible, nada imposible. Yo siempre digo que lo que no podemos hacer como padres, como su abuelo, Dios lo hace, Dios es el que lo hace. Y lo que usted le dijo a su nieto fue sabio, las abuelas son muy sabias. A lo mejor le puede decir a su nieto que Jesús lo ama, que tiene un propósito para él, que lo creó varón,
que esa experiencia de vida tan dolorosa que él vivió del ser abusado por un médico no define lo que él sí es. Y que busque ayuda. Ojalá y pueda un día él hablar con un psicólogo, con corte cristiano, porque los seculares pues te convencen que eso, que no, que así eres y punto, ¿verdad? Es la gran diferencia entre un psicólogo cristiano y un psicólogo secular. Entonces, ojalá él pueda buscar esa ayuda con un consejero en la iglesia o con un psicólogo, que alguien lo escuche, él desahogar su corazón y empezar un camino de restauración. Un abrazo, mi querida hermana, Dios le bendiga. Pero, ¿qué palabra usted dijo? Dígame qué le puedo decir. Qué más bonito para un ser humano que está perdido en cualquier camino, escuchar que Jesús lo ama. Un abrazo. Janet, Dios te bendiga grande y poderosamente, estimada hermana. Mira, en mi experiencia, soy el pastor Jesús Reyes López, pastor evangelista. Mira, yo he tratado con muchos homosexuales. Inclusive aquí en Cancún, donde estoy radicando actualmente, precisamente hay una calle que le llaman la calle de las mariposas. Ahí son puros estilistas que hay, la mayor parte de ellos. Y hemos ido a trabajar con ellos, hemos ido a platicar con ellos, me conocen todos. Y la verdad que lo que rompe mi corazón y la tristeza que me da, como dices, que algunos no quieren salir de ahí. Algunos ya se rindieron y dijeron, no, nosotros ya sabemos lo que nos espera. Y no, pues así estamos bien, a gusto. Ahora, hay otro grupo, como el que mencionabas, que son buena gente, que hacen buenas obras y todo eso, lo hacen, pues yo pienso que para lograr una aceptación, ¿no?, entre la familia o los conocidos, no sé. Pero hay un grupo muy fuerte que se dedica a la hechicería, a la brujería, a todas esas cosas. Y pues también, o sea, inducidos por el mismo Satanás. Entonces, mira, en nuestra experiencia, en muchos de ellos, precisamente empezamos como le indicas, ¿no? Que la persona reconozca cómo vino al mundo, ¿no? O sea, con qué sexo vino al mundo. Inclusive hay momentos que párate frente al espejo, quita tu ropa y obsérvate totalmente. ¿Eres varón o eres una dama? ¿Verdad? Entonces empezamos por ese trabajo a llegar al momento en que la persona se dé cuenta que no es él, que no es su alma ni su espíritu que está luchando, sino que son demonios. Realmente son demonios que se han posesionado de la mentalidad de la persona. Es algo inductivo. De modo que llega el momento en que hay que, ahora sí, orar por la liberación de la persona, y es ahí donde los demonios se manifiestan y es donde expresan, ¿no? ¿Por qué entraron ahí? En un momento continúo. Bien, me disculpo por la interrupción de la llamada, pero bueno, en nuestras experiencias, ahora sí, 17 personas realmente han sido transformadas. De las 17, 2 retornaron pues a su antigua costumbre, ¿no? Y eso lo hicieron por apartarse de la iglesia, o sea, se apartaron del evangelio. Y ahora sí, a toda persona, ¿no? Le recomendamos, le decimos, mira, tú conoces cuáles son tus debilidades, tú sabes que la parte que eres débil, y por esa parte Satanás te va a atacar. Nunca te va a atacar por la parte que eres fuerte, porque va a salir derrotado, pero te va a buscar la parte débil. Entonces, como usted misma mencionó, ¿verdad? Le roba su juventud, le roba su tranquilidad, todo. Precisamente San Juan 10:10, donde lo descubre el Señor Jesús, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Entonces vemos que son espíritus malignos que inducen a la persona a esas situaciones.
Y bueno, te digo, cuando hemos hecho el trabajo así de liberación en el nombre de Jesús de Nazaret, pues muchas veces el demonio dice, no, no, es que este cuerpo me gusta, es que lo hice por esto, o entré por este medio, o sucedió esto, y pues, y ahí la persona queda libre, gracias a Dios, pero el asunto es cuando la persona quiere. Cuando la persona quiere, busca también, busca, pero la mayor parte pues no están dispuestos a renunciar muchos. Bien, Dios te bendiga grandiosamente con el tema y pues adelante en el nombre del Señor Jesús. Me bendiga a todos mis santos y amados hermanos. Nuevamente de este lado, su hermano y amigo Alex Núñez desde Canarias, Lanzarote, España. Respecto a esta pregunta, aunque he ido un poquito más abajo y he visto que nuestra amada hermana Janet la ha respondido muy bien, la gloria y la honra son para el Señor. No obstante, quería dar un pequeñito aporte, gloria a Jesús. Pues se está tratando este tema, la ideología de género. Como su nombre indica, una ideología es algo que ha sido formado, ha sido creado única y exclusivamente en la mente del hombre. Por lo tanto, ya de antemano sabemos que no se nace, sino que se crea producto del mismo pecado, una mente entenebrecida. Gloria a Jesús, el pecado que ha dañado tanto al hombre, como dice nuestra hermana, e incluso le ha robado su identidad. Pero si bien el tema acá es la ideología de género y se está confrontando lo que es el homosexualismo, gloria a Jesús, pero esta ideología va más allá. Por ejemplo, hay gente que se cree en la mente, por ejemplo, que son caballos. Por ejemplo, he visto hace poco, incluso por la noticia, una mujer que se cree que es una yegua, corre en cuatro patas, se alimenta e incluso come alguna hierba. Y de hecho, por cierto, estuve viendo la noticia que hasta había pagado a un entrenador escuetre, que me corrijan principalmente los mexicanos, un entrenador escuetre para que la formara como un caballo, la enseñara a caminar, a dar paso fino y todo. En fin, entonces se podría hacer la misma pregunta acá. ¿Se nace caballo? O por ejemplo, acá en España, hace poco veía también en la noticia un chico muy joven que se cree que es un pez. Él se identifica como un pez. Esta ideología abarca muchas ramas, muchos ámbitos. Él se cree que es un pez, y de hecho un chico inteligente en cierto punto, en cierto modo, porque inventa muchas cosas, y entre sus inventos se ha creado un chip, a algo que él se inserta en el cráneo, o se adapta al cráneo, y según él, eso es algo que le hace ver, entender, aunque no lo vean la meteorología, cuando va a llover, él capta, según él, en su cerebro, la temperatura, capta como si fuese un pez, principalmente lo que tenga que ver con el agua. Entonces, volveríamos a la misma pregunta, ¿se nace pez? Entonces, esto puede dar la misma respuesta que con la homosexualidad. ¿Se nace homosexual? No, pues no fue lo que Dios creó. Dios creó dos géneros, varón y hembra, no hay más. Pues ni creó pez, ni creó caballo, ni creó tantas y tantas cosas que incluso abarca la ideología de género, porque por eso usted normalmente ve LGTBIQ más. Este más es para que se agreguen, se reagrupen, gloria a Jesús, todo lo que tienen una ideología o se crean ser lo que en realidad no son. Simplemente quería dar este pequeño aporte, gloria a Jesús, para ampliar un poquito más, y que esta es una cuestión que la tenemos nosotros claro, e incluso los mismos científicos que no hacen más que comprobar que la palabra es veraz, han buscado si hay algún ADN o algún genoma humano que
que indique que se puedan hacer así y lo han descartado completamente. Vuelvo y reitero, dando veracidad a la palabra que muchas veces los científicos mismos niegan, pero no le quedan más que, después de mucha comprobación, no le queda más que, gloria a Jesús, argumentar que verdaderamente es así como lo dice la santa palabra del Señor. Todo esto, ideología, sale de una mente entenebrecida por Satanás, gloria a Jesús, el cual está causando grande estrago. Y es ahí donde usted y yo debemos de predicarle la luz de Cristo que le alumbra para que puedan salir de la tiniebla, Jesucristo mismo trasladándolo a su luz admirable. Que Dios le bendiga y le guarde a todos mis santos hermanos. Sigue estando muy interesante este tema. Me sigo gozando y aprendiendo. Gloria a Dios, para aprender, vivir y enseñar, dando por gracia lo que por gracia he recibido, sigo recibiendo y recibiré de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 100% con usted de acuerdo, pastor, exactamente. Hay un grupo, no sé a qué se deba, pero yo creo que es espiritual, como usted dice. Hay un grupo de homosexuales que es increíble cómo se meten a la brujería, a la santería, a toda esta parte. Hay otro grupo, y fíjate que ese se me olvidó hablar. En los últimos 15 años hay un grupo de homosexuales dentro de la iglesia cristiana, hijos de pastores, de líderes, de hermanos, criados en el evangelio. Es un tema de estudio, sencillamente es un tema de estudio. Tenemos, los que Dios nos llama a hacer esto, pues tenemos que pedirle mucha sabiduría al Espíritu Santo, porque es un tema de estudio, porque dices, te preguntas, ¿no? Tenemos muchos amigos nuestros con sus hijos homosexuales y amigos que hemos visto que el muchachito a lo mejor llegó a Cristo a los 3 años, o sea, que hubo todo un crecimiento evangélico en él, que estuvieron caminando en la palabra, vieron la transformación de sus padres, etcétera, y que hoy por hoy pues están en sus dudas, y otros pues se fueron a iglesias gay y otros se apartaron de Dios. Entonces es un tema también de estudio. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió ahí, verdad? ¿Qué sucedió ahí? El sufrimiento de los hermanos es muy grande, porque viene la culpa. ¿Qué fue lo que hice? Yo amé a Dios, yo me levantaba temprano a orar, le serví a mi Señor, dejé el alcohol, ya no fui infiel, cerré la puerta de la pornografía. O sea, hablando un poquito de los casos que vemos, ¿verdad? Y dices, bueno, pues lo que pasa es que vivimos en un mundo caído, y así como, no sé, dice Pablo dijo, el que esté firme procure no caer. O sea, vivimos en un mundo caído. Entonces tenemos todos los días que estar reforzando espiritualmente y conectados a la vid, porque es muy fácil, la carne es frágil, y usted mismo lo dijo, y Satanás te va a hacer caer por la debilidad que tú tienes. He tenido la oportunidad de hablar con estos chicos, ese es mi número más que tengo de pacientes, los de la iglesia. He tenido la oportunidad de hablar con estos chicos. Unos fueron abusados, otros fueron manoseados, otros no fueron ni abusados ni manoseados, sencillamente que se sintieron ya en la high school identificados con personas de su mismo sexo y sintieron culpas. Cuando fueron con el pastor se encontraron con un pastor muy machista que luego los condenó. Esto provocó más ira y bueno, malos manejos también. Es un tema de estudio. No les puedo decir yo que tengo la respuesta a ese tipo de tema. Sí, estoy 100% de acuerdo con usted. Hay un grupo altísimo de homosexual. Se me vino a la mente en Cuba cómo se dedicaban a la santería, a la brujería, muchísimos. Hay otro grupo que no, son más intelectuales, como ahorita voy a dar las conclusiones y voy a poner un ejemplo en esas conclusiones. Y está el otro grupo dentro de la iglesia que nacieron en el evangelio, pero a lo mejor nunca fueron transformados por el Espíritu Santo. No tuvieron ese encuentro verdadero con Jesús.
Entonces, ese último grupo es de estudio, es de seguir viendo qué está pasando y cómo nosotros podemos ayudar para que regresen a los caminos. Muchísimas gracias y qué bonita labor, pastor. Cuando vayamos a Cancún, mi esposo y yo lo buscaremos para saludarle. Qué bonita labor está haciendo. Dios le bendiga. Un gusto conocerle. 100% de acuerdo con usted, hermano Alex, completamente de acuerdo con usted. Dios nos hace a su imagen y semejanza. Reitero, todavía la ciencia no ha comprobado el gen que provoque el homosexualismo, pansexualismo, asexualismo, lesbianismo y todo lo que le quieran agregar. Desde mi punto de vista, es perverso, desde mi punto de vista. Y es cierto, recalco aquí que la ideología de género niega la creación, va en contra de lo que Dios ha creado, como dice su palabra en Génesis 1:27, que Dios ha creado mujer y varón. Es la sociedad, ¿sí? Es la sociedad humana la que entonces crea a los hombres. Era lo que hablaba en el audio ayer, ¿verdad? Es la sociedad ahorita la que está creando y sobre eso, pues toda esta potestad que está imperando para hacerle creer a la persona que el sexo por el que Dios le asignó no lo define. Qué tremendo, pero es un reto para todos nosotros que estamos en la iglesia aquí en la tierra. Es un reto de preparar a nuestras generaciones. Muchas gracias hasta Canarias y saludos a su familia, hermano Alex. Muchas gracias y 100% de acuerdo con usted. Gracias. Hermanos, la homosexualidad es un pecado. Estoy revisando aquí más o menos todos sus aportaciones que son valiosísimas. Con todo lo que escriben estoy 100% de acuerdo, no debato nada. Pero se me olvidó decirles algo que considero que es importante que tengamos presente. El homosexualismo es una cuestión que lo pueden causar muchos factores, multifactorial, y hablo de factores psicológicos. Hay tanta combinación. Puede ser una madre controladora, como ayer te decía, puede ser la ausencia del padre, puede ser una experiencia de abuso sexual que le robaron su identidad en ese momento de su vida y que le creó dudas de ser hombre o mujer. Para mí es un asunto 100% espiritual, que obviamente vivimos en esta naturaleza caída, en este mundo gobernado por Satanás y pues obviamente, como decía Jonathan, todo pecado es contra natura, porque todo lo que Dios hizo fue bueno. 100% de acuerdo contigo, Jonathan. Pero sí es multifactorial, tenemos que ver eso, ¿no? Que es multifactorial, es la combinación de muchos factores. Pero ahorita, hermanos queridos, a mí lo que más me preocupa es que la sociedad está imperando, al menos aquí en Estados Unidos, no, y yo creo que México está muy cerca, no está muy lejos, es como algo de moda, está influenciando tanto todo este rollo de LGTBQ y más, para que le agregues el sexo que tú quieras, está influenciando que es una moda. Entonces imagínate los adolescentes que adolecen de una identidad, que tienen su crisis sexual. El 80% de los adolescentes entre los 13 y los 15 años de edad sufren de crisis de identidad, tienen crisis. Ellos muchos no la hablan, muchos se la callan, pero hay una crisis por los mismos cambios, por la misma transición. Entonces imagínate su crisis de identidad de la adolescencia, que es normal, llevado al campo de la escuela, donde los están bombardeando, donde están viendo que te enseñan incluso que tienes que probar de todos los sexos para que definas el tuyo. Eso desde mi punto de vista es perversidad y es lo que está imperando y gobernando la perversidad. Entonces es muy fácil que se pueda confundir. Mira, precisamente ayer yo le decía a esta chava de 15 años, a ver, ¿te visualizas en 5 años con una novia? Quiero que seas honesta, porque esto es un punto de honestidad. No, a lo mejor estás conmigo por miedo, porque tus padres somos amigos y te trajeron conmigo, pero dime una cosa, ¿te ves? Y me dice, no, lo que pasa es que sí me confundí, tenía problemas con mi madre, era muy exigente y todo empezó con una amistad. Claro que todo empieza con una amistad. Empieza con una amistad la relación de noviazgo, empieza con una amistad la relación también homosexual. Te sentiste cómoda con tu amiga, pero ahora dime, ¿cómo fueron las experiencias de tu amiga? No, sí, mi amiga a los 7 años de
de edad fue abusada por una amiga de su mamá y no dijo nada hasta los 14, pero entonces tu amiga tenía un problema, tú tenías una duda, tenías aparte de una duda, tenías una necesidad, la necesidad de sentirte, la necesidad que mamá no te dio, la necesidad de sentirte apapachada, comprendida, escuchada. Tu amiga hizo esa parte y te enamoraste de la necesidad y pensaste que era homosexual, pero tú misma lo estás descifrando y no eres un homosexual. Entonces, claro, no te voy a contar toda la terapia y todo el proceso y demás, pero eso fue un avance extraordinario y maravilloso. Claro, los padres están ayunando, los padres están orando, los padres están haciendo ajustes también. Pero por eso te digo que es multifactorial. En un individuo con tendencias o trastornos de identidad, son muchos factores los que se combinan para poder dar un resultado. Muchos factores, multifactorial. Gracias nuevamente. Buenos días desde San Diego, California, hermana María Luisa. No había visto su audio, disculpe. Estoy aquí respondiéndole a su pregunta. ¿Cómo podemos identificar antes de que salgan del closet? ¿Y qué fue lo que pasó en esta parejita amiga de mis hijos? Este matrimonio. Voy a ir primero con la parejita. Mire, una cosa es amar, desde mi punto de vista, una cosa es amar al pecador y otra cosa es defender el pecado. Yo creo que estos muchachos que hoy son padres, tienen hijos, o sea, ya van para su segundo hijo, están casados, con corte bautista y demás, su corazón no fue transformado porque el defender el pecado, el tener su blog para los homosexuales, el abrir ellos una iglesia en España donde de inclusión y demás, estamos hablando de su corazón perverso, que ama la perversidad. Claro que todos tenemos un corazón perverso, hasta la Biblia lo enseña, ¿verdad? Perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero cuando Dios nos entrega a estas pasiones vergonzosas y cuando las pasiones vergonzosas, tanto el que la hace, porque es una pasión vergonzosa, como lo dice, ¿verdad? Que los hombres dejaron su uso natural y la mujer también. Y el Señor los entrega a las pasiones vergonzosas y defender lo vergonzoso, pues tiene la raíz, hay perversión en esa raíz, hay un corazón que no ha sido transformado por el Señor, hay un corazón morboso, hay un corazón que está defendiendo a capa y espada este tipo de pecado y lo está poniendo, lo quiere meter en la misma Biblia y hacerle creer a la gente que Dios los ama. Y sí, Dios los ama, pero Dios no ama, el pecado. Una cosa, porque por el pecado, Cristo se dio en sacrificio por nosotros. Entonces, en el caso de esta parejita, su corazón no ha sido transformado y por eso siguen defendiendo lo indefendible, que es el pecado. Porque qué triste, y están cegados, porque qué triste defender lo que te condena a una eternidad sin Dios. Es muy triste defender el infierno. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Yo con ellos pues no me meto, no tengo relación. Mis hijos sí, los ven y todos fueron muy amigos en la universidad. Y bueno, hasta ahí. Ese es el punto en cuanto a ellos. Su corazón no ha sido transformado, su corazón no ha sido conquistado. Su corazón, aunque se dicen cristianos y aunque estén en una iglesia y aunque enseñen la palabra, pues tenemos que saber que también Satanás conoce la palabra, ¿verdad? Entonces, el corazón de ellos está corrompido. No es un corazón transformado por la gracia y el amor de Dios. Y Dios está permitiendo que sus corazones sean endurecidos, a tal punto que están tan ciegos que el pecado lo defienden. Entonces hay una contradicción, porque si yo amo a la gente y quiero que sea salva, y quiero verlas en el cielo, en la eternidad, pero ellos dicen que aman, pero los están condenando más. Es un amor que condena, es un amor que los lleva
hasta el mismo infierno. Esa es una. Ahora, me voy, y también, bueno, también ahí habrán raíces en ellos, ¿verdad? En este caso habrán raíces en ellos, yo no las conozco porque uno no puede conocer el corazón humano, ¿verdad? O sea, nosotros ministramos también pastores y de pronto te encuentras como el pastor conociendo la palabra y demás, cayó en este tipo de pecado, ¿qué pasó aquí? O sea, hay raíces, el corazón es engañoso, hay raíces, ¿verdad? Que pueden dar ese tipo de fruto. Ahora, en cuanto a la primera pregunta, esa fue la segunda pregunta. La primera pregunta que usted me hace de que cómo podemos identificar antes de que salga del closet. Mire, es un problema multifactorial, es como todo viene en una raíz. Tendríamos que revisar la cuestión de la formación de la madre, del padre, cómo se dieron los primeros años en casa, si mamá era la que tenía el control, si papá era una figura nulificada y él lo permitió por su propia comodidad, porque no, la mujer nulifica cuando el hombre lo permite, y cuando el hombre lo permite es porque prefiere no meterse en bronca y dice, bueno, que sea ella la que tome las decisiones, y esto puede provocar trastorno de identidad porque los roles de las figuras no están definidas. Entonces puede ser puede ser también la falta de acercamiento hacia el hijo. Muchos padres lamentablemente, no sé, no ven no ven lo que el hijo necesita y ponen ellos sus necesidades en el hijo para que el hijo sea el que cumpla las expectativas de ellos. Muchas veces los padres están promocionando la buena educación y el deporte y en lugar de sentarse con ellos a platicar cómo estás, cómo te sientes. Otras veces papá no tiene tiempo y cómo el hijo, si es varón, se va a identificar con el rol del padre si papá no pasa tan poco tiempo con el hijo y no hay comunicación y no hay confianza. Otras veces papá puede sufrir alcoholismo o puede sufrir adicciones, o es un papá sencillamente agresivo, y también el hijo, pues cómo se va a identificar con ese padre, va a haber una relación de temor y no de confianza. Otras veces mamá va a estar tan frustrada, a lo mejor porque el esposo es infiel, y está tan frustrada, tan amargada, que no tiene un corazón de amor para acercarse a su hijo o a su hija. Es tantos factores, mi querida hermana, tantos factores. Es una combinación de tantos factores que no podemos decir en sí. Lo que sí estoy segura, esa es mi opinión, es que no nacen, se van formando, porque esto es una cuestión que está en la mente. Decides, es una orientación sexual. ¿Por qué te gusta más estar con un hombre? ¿Qué es lo que ese hombre te da que no te puede dar una mujer? ¿Por qué te gusta más estar con una mujer? ¿Qué es lo que esa mujer te da que no puedes tener en un hombre? Entonces, hay cuestiones de formación en casa, hay cuestiones de vivencias personales, hay cuestiones también de traumas que bueno, aquí lo que yo diría es como estar atentos. Esto es un llamado a ejercer, pedirle a Dios que a nosotras como mujeres, bueno, yo es algo ahora que se lo enseño a mi hija, porque yo no tengo niño chiquito, ella que se va a casar, que deje que sea el marido el que tome decisiones, que sea el esposo el que lleve la batuta, que es que cuando se rompe el orden de Dios, empiezan los problemas. Y no solamente en la identidad, sino en todos los problemas. Yo creo que ahí empiezan los problemas psicológicos del ser humano, empiezan y se derivan desde el rompimiento del orden divino. Entonces, ¿qué otro factor ver antes de los 14 años que salgan del closet? Ver si cómo habla a lo mejor, o sea, qué tanto acercamiento tiene con la madre, qué tanto acercamiento tiene con el padre, si ventila sus emociones, si expresa, si es delicado, si no es delicado, si es brusca, si no es brusco. O sea, hay algunos indicadores a veces que no queremos ver, pero están ahí, ¿verdad? Están ahí. Sí, cuando son niños nada más quieren juntarse con los niños o quieren juntarse con las niñas. Todo esos son pequeños indicadores. Pero yo
siempre en conferencias doy mucho estos temas, excepto en el año 2020, mi último seminario fue en San Luis Potosí, México, y ya de ahí fue la pandemia y todo el año pues no he salido más que por internet, pero siempre en seminarios, congresos, conferencias que doy, le digo a la mujer o le digo al varón, no te culpes, vivimos en un mundo que puede ser este pecado y puede ser cualquier otro, no te culpes. Dice la palabra que los hijos no se comerán las uvas agrias de los padres. Entonces, no te culpes, lo bueno es que en el Señor todo se puede. El Señor, lo que nosotros no podemos hacer, el Señor sí lo hace. Uno tiene que vivir una vida devocional, una vida en humildad, una vida sin culpas, guerreando por el hijo, como decía el pastor de Cancún, guerreando, orando, ayunando, pero sobre todas las cosas amándolos, porque es desde el punto de vista del amor donde se recupera la persona, ¿no? Cuando te sientes amada por Dios. Desde ahí es cuando se puede restaurar. No sé si pude alcanzar a contestar sus inquietudes, si no déjenmelo saber y con mucho gusto, pero una de las cosas que ayuda a una madre y a un padre a la restauración de este tipo de pecado es quitar la culpa, entregarle la culpa a Dios, porque la culpa es un castigo a nivel inconsciente, consciente, que te come, que mete el enemigo de nuestras vidas. Cuando ve que ya todo sale a la luz y que hay libertad y que todo esto uno lo pone en las manos de Dios, Él no se queda de brazos cruzados, entonces viene a acusarnos a nuestras propias mentes, a sentirnos culpables, qué fue lo que hice, qué fue lo que pasé y ahora esto es por mi culpa. No, es la elección de cada individuo. Todos nacemos pecadores y cada quien decidimos también qué hacer con nuestras vidas. Hermana, le mando un abrazo y espero que haya podido responder sus dudas. Gracias. Un último comentario ahí, Janet, en cuanto al grupo que hablas acerca de que están en la iglesia. Mira, ten en cuenta un aspecto muy importante al abordar ese tema, ¿verdad? Y a las personas que aunque nacieron en cuna evangélica, ellos nunca han tenido una experiencia realmente con el Señor. Tienen, como diremos, lo teórico, pero no lo práctico. O sea, es diferente a nosotros que venimos al menos los que venimos del mundo y tuvimos nuestro encuentro con el Señor Jesús. Ellos no lo han tenido de esa manera. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta en ellos. Y en base a eso, obviamente que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar y nos va a instruir, nos va a enseñar y nos va a corregir, como lo expresó el Señor Jesús, que Él nos guiaría, ¿verdad?, para también tratar con todos estos tipos de situaciones. Dios te bendiga grande y poderosamente a usted y a su esposo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pues, cuando gusten, bienvenidos a Cancún. En mi opinión, que se puede justificar bíblicamente, los homosexuales pueden nacer, y no por herencia genética, sino por herencia diabólica, homosexuales, y pueden hacerse homosexuales, sabiendo que Dios los entregó a esas prácticas vergonzosas. Es de imaginar que los dio por medio de espíritus inmundos que gobiernan sus mentes, sus cuerpos, su carnalidad. Y que estos demonios, espíritus inmundos, permanecen en la familia e invaden a otros débiles espirituales, pero fundamentalmente a incrédulos e idólatras de ambos géneros, independientemente de que sea un homosexual pasivo o activo, varón, o una homosexual mujer activa o pasiva, o bisexual. No tiene límite, porque la práctica carnal
es dada por Dios. Dios los dio a esa práctica. Claro, hay que creer en la Escritura y todos los remedios paliativos que busquemos fuera de la Escritura, fuera de la liberación y fuera de la fe en Dios, y pueden dar resultados como Alcohólicos Anónimos por algún tiempo, pero no definitivamente. Hola, Pastor Salomón, buenas tardes. La pregunta que usted está haciendo es que si fuera mi hijo el homosexual, ¿qué haría? ¿Qué le diría? ¿Cómo lo trataría? Bueno, si fuera un hijo mío, yo cristiana, pues, y puede ser un hijo, yo primeramente en amor lo abordaría. Lo primero que le diría es, sabes que te amo, estoy aquí para apoyarte, dime cómo quieres ayudarte. Tú sabes que mis convicciones no permiten que yo apruebe este pecado. Tu persona la quiero, la amo con todo mi ser. Siempre vas a ser mi hijo, pero tu pecado no lo apruebo. Tu pecado no puede estar aquí dentro de mi casa. Tu pecado, no puedo compartir con tu pecado. Tú sabrás, tú vas a tener, si fuera un hijo, porque tengo 2 hijos, yo estoy hablando en este caso, si fuera un hijo adulto, pues que me salga con que tiene una pareja y que es gay, pues le diría que en la casa no puede estar y pues no, nuestras convicciones van por encima de la complacencia. Él tiene que poner en la balanza. Tiene que poner en una balanza o deja que ese pecado lo arrastre, o tiene que ver las cosas que gana, las cosas que pierde. Ahora, si ese hijo es un adolescente, también le añadiría también a mi hijo, le añadiría, dime cómo te puedo ayudar, vamos buscando junto ayuda. Dios te da también la capacidad todos los días, la fuerza para que tú puedas lidiar con ese aguijón de tu carne. Yo sé que tú vas a poder, nosotros te vamos a apoyar porque te amamos, vamos a orar por ti. ¿Quieres buscar un consejero cristiano que tú puedas hablar todo lo que tú sientes? No estoy aquí para juzgarte, ni tampoco para condenarte porque no soy Dios, pero sí tengo que poner ese límite contigo porque eres mi hijo pero sobre todo amo más a Dios. Entonces yo no voy a poder compartir tu pecado, ni convivir con tu pecado, pero sí estoy para ayudarte, para apoyarte. A la casa tú solo sí puedes estar y puedes entrar, pero tu pareja no. Tú tienes que tomar bien decisiones de lo que tú escoges para tu vida, pero todo con amor, poniendo todo lo que más podamos conversar, a lo mejor pedirle perdón por cosas que he hecho mal o por no haber estado ahí con él o por no haberme dado cuenta que él tenía este tipo de inclinación. Por supuesto que en todo momento le digo que Dios lo ama y que hay un propósito para su vida y que esto tiene salida, que no va a ser el único y que Dios reconoce su lucha. Yo creo que es en amor como se tiene que rescatar un hijo. Si fuera mi hijo o mi hija, con amor, con mucho amor lo rescataría. Y obviamente el amor es paciente. El amor es paciente para poder soportar las recaídas también. El amor es paciente para no engancharte. El amor es paciente para esperar en Dios que todo lo puede. Sí, esa es mi recomendación para un padre o una madre en hijo. No culparse, número 1. Número 2, entregárselo a Dios. Si fuera mi hijo, no me culpo, porque di lo que tenía para dar en ese momento. Número 2, se lo entrego a Dios. Número 3, ayuno y oración. Número 4, me agarro de las promesas que me dice la Biblia. Y número 5, no pierdo la esperanza y me aferro a amarlo. Claro que sí, a buscar más tiempo estar con él, a no rechazarlo, o sea, rechazo a su pareja, pero a él no, a no rechazarlo, a compartir juntos, a
No sé si es un padre que no estuvo ahí. Bueno, nunca es tarde. Yo creo que Dios nos da la vida para que nosotros podamos hacer cosas que no hicimos, hacerlas hoy. Aunque esté grande, lo que se perdió atrás se puede recuperar hoy. Entonces, y también es una de las cosas que yo también recomiendo, esta parte de acompañamiento, de pasar tiempo juntos, de no te enganches con su vida, no te enganches tampoco con la neurosis de su momento, no le metas rollo, esto es muy clave, súper mega clave, no hay que meterle rollos de Biblia hasta que esté conectado con Dios. Hay que rescatarlo como el Señor nos rescata, con lazos de amor. Ni muchísimo menos decirle te vas al infierno, porque figúrate, lo único que voy a hacer es alejarlo más de mi corazón. Entonces esas serían las palabras que yo como madre cristiana usaría con mi hijo o con mi hija si fuera homosexual. Y le diría, el Señor no te va a dejar solo, el Señor reconoce tu lucha, yo tampoco te voy a dejar sola ni solo. Reconocemos tu lucha, estamos contigo. Dios le bendiga y le guarde nuevamente a todos mis santos hermanos de este prestigioso grupo, Instrucción Teológica. Hoy día sábado, día de conclusiones, quería ya dar mi último aporte, un pequeñito aporte en la conclusión de todo este tema. Lo he aprendido durante esta semana, lo cual, gloria a Jesús, ha servido a mí en lo particular para aprender como exponente de la palabra, como vaso del Señor que somos, donde dice Dios, abre tu boca y yo la llenaré. Gloria a Dios. Lo primero es el conocimiento de la palabra. La palabra misma dice que, gloria a Dios, obediencia quiere Dios y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que cualquier otra cosa. Y aparte del conocimiento de Dios, ahora estamos teniendo el conocimiento, gloria a Dios, de lo que se mueve, bendito sea el nombre de Dios, incluso el cual nos revela el mismo Dios por el conocimiento de la palabra, de lo que se mueve en el mundo, de cómo este pecado en específico, que es el que estamos tratando, aunque hay otro mucho más, pero estamos hablando justamente de esto, de la ideología de género, la homosexualidad, cómo ha borrado hasta tal punto el enemigo la identidad del hombre para que se crea ser lo que realmente no es. Ahora bien, la palabra misma, vuelvo a citarla, dice que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Gloria a Jesús. Y nosotros, con el conocimiento de la misma, lo que hacemos es trabajar en la edificación del cuerpo. Y lo primero que hacemos es predicar el evangelio. ¿Qué es predicar el evangelio? El arrepentimiento para perdón de los pecados. Ahora, una vez se arrepienten, gloria a Dios, y se humillan ante Dios, necesitan ser instruidos, necesitan ser educados. Bendito es el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo, cuando le trajeron a adúltera y querían apedrearla, él preguntó al final de toda la historia que dónde estaban los que le acusaban. Gloria a Dios. Y todos se habían ido. Él le dijo, yo tampoco te acuso, bendito sea el nombre de Dios. Ahora sí, le advierte, vete y no peque más. Gloria a Dios. Esto es lo que dice la santa palabra del Señor. Nosotros de igual modo no estamos para acusar a esas personas. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo no empezó también a acusar a la ramera, a la adúltera, sino que la acogió. Ahora bien, vuelvo y le reitero, le dice, vete y no peque más. Nosotros de igual modo, ya sea en este pecado en específico, el adulterio, como en cualquier otro, lo que se está tratando ahora es la homosexualidad, que trae casi un conjunto de todo lo demás. Gloria a Jesús. De igual modo, bendito sea el nombre de Dios, debemos acoger a estas personas. Ahora bien, haciéndole hincapié, igual que Jesucristo, que es un pecado y que debe de dejar de hacerlo. Pero todo lleva un proceso, mis amados hermanos. Todo lleva un proceso. Y lo mismo que le dijo el Señor Jesucristo a la ramera, es lo mismo que nos dijo a nosotros cuando vinimos a sus pies. Yo te perdono, pero no peque más. Ahora la pregunta es, ¿hemos sido santos desde aquel día y nunca más hemos pecado? ¿Por qué hago esta clase de preguntas? Porque también el homosexual y más
Gloria a Dios, este pecado en específico que le borra incluso la identidad, tienen una lucha muy fuerte y no es contra carne ni sangre, por lo cual incluso hay muchos que después de venir a los pies de Cristo pueden llegar a recaer. En todo caso, es un trabajo que nosotros debemos de hacer en la edificación. Al final, quien transforma es el Señor por medio de su Santo Espíritu y el poder de su Espíritu y de su santa palabra, la cual nosotros debemos de ministrar con paciencia y dándonos cuenta que son almas pecadoras. Gloria a Dios. Y que incluso hay pecados que son más difíciles de salir que otros. Específicamente vuelvo y reitero, como tantas veces ha dicho la hermana Janet, un pecado que borra la identidad del hombre, gloria a Dios, donde le hace ver o creer lo que realmente no son. Entonces esto es algo arraigado en la mente, por eso vuelvo a la ideología, es lo que el enemigo le ha hecho creer, gloria a Dios, que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Ahora bien, nosotros estamos llamados por amor a las almas, a aborcarnos con esas almas, a instruirlo con paciencia, con amor, considerándonos a nosotros mismos. Gloria a Jesús, porque muchas veces cuando una persona de esta es rescatada y cae, en vez de volverle a tender la mano para ayudarle a levantar con amor, vuelvo y reitero, pues empezamos con el dedo acusador. Ese nunca se arrepintió, ese nunca. Mira, si es o no es de Dios, lo sabe Dios, pero que todos fallamos. A lo mejor muchos no vuelven a recaer en la homosexualidad porque nunca fueron homosexuales, pero a lo mejor Dios los rescató de la mentira y alguna vez han mentido, o de la fornicación y han caído en fornicación y Dios lo ha vuelto a levantar. Pues lo mismo pasa con estas personas. Y yo creo que lo que hemos aprendido, gloria a Jesús, es tan importante para saber enfocar esta problemática que cada vez más va arrastrando y queriéndose introducir a cada día más, con más fuerza en las iglesias. Acoger al pecador, no al pecado, pero hay que tener sabiduría para, gloria a Dios, que ellos no se sientan rechazados o estigmatizados, porque al fin y al cabo, vuelvo y reitero, son almas que a lo mejor pecan con este pecado de la homosexualidad, pero las demás almas pecan en muchas otras clases de pecados. Entonces, en todo caso, nosotros debemos de considerarnos nosotros mismos, gloria a Jesús, y por amor al prójimo, como a nosotros mismos, gloria a Dios, debemos de trabajar con amor, con paciencia, con ahínco, con esmero, con toda estas personas, gloria a Dios, pero en todo momento rechazando el pecado, gloria a Dios, no peque más, gloria a Dios, pero te entendemos en muchas cosas. ¿Por qué? Porque también a mí me fue difícil salir de algunas cosas. De una salir fácil, porque cuando uno está en el mundo pecando, uno peca de toda la manera posible. Gloria a Dios. Entonces, hubieron cosas que inmediatamente desaparecieron de mi vida, otras que fue un proceso. Hoy día ya yo tengo 21 años sirviéndole al Señor, gloria a Dios. Y no voy a decirle, mis amados hermanos, porque a ustedes yo lo puedo engañar, pero a Dios no. Y Dios me libre de hacer tal cosa. No le voy a decir que yo soy el santo, santo, santo perfecto, que no fallo, no. Y Dios una y otra vez tiene misericordia de mí, también de ellos como pecadores. Y nosotros estamos llamados a reestructurar, gloria a Dios. Y cuantas veces caigan, como cualquier otra clase de pecado, tratarlo de levantarlo con sabiduría, corrigiéndolo con amor. Gloria a Dios, pero esta corrección con amor no es en ningún modo, y como bien ha dejado ver la hermana Janet, gloria a Jesús, no es en ningún modo apoyando su pecado, no. Gloria a Jesús, pero sí que sientan un apoyo, que sientan, gloria a Dios, lo que muchas veces no sienten que se le acoge, y muchas veces entonces van a buscar, y es ahí donde el enemigo se aprovecha. De estas cosas es que el enemigo muchas veces se aprovecha, en que ellos sienten un cierto rechazo, aunque a veces no querramos admitirlo. Este pecado en específico, muchas veces no solo rechazamos el pecado, sino que hay cierta tendencia de rechazar también al pecador sutilmente.
Gloria a Dios, que son cosas que se pueden captar, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando nos damos cuenta que son almas pecadoras a las cuales Dios, así como nos levantó a nosotros, quiere levantar, y que nosotros debemos de luchar por amor. Bendito sea el nombre de Jesús. Siempre haremos las cosas al modo de Dios, atrayéndolo a Dios, y ellos se van a sentir verdaderamente acogidos. Gloria a Dios. Y siendo conocedores que lo que realmente rechazamos es al pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Así que nosotros también fuimos libertados, nosotros también fuimos liberados. También Dios hizo una obra tremenda. Por ejemplo, en mi caso tengo un testimonio para la gloria y la honra del Señor, precioso, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo sé que cada uno de ustedes también quiere hacerlo con ellos, y nosotros debemos de prepararnos, gloria a Dios, porque el enemigo cada día más van ganando terreno. Yo creo que principalmente por la falta de conocimiento de la iglesia, en primer lugar, de tratar con ciertos temas y de la palabra misma y de lo que es Jesús y de lo que es el amor de Cristo, tanto la falta, vuelvo y reitero, de conocimiento, bendito sea el nombre de Jesús, la falta de empatía con el pecador, no con el pecado, sino con el pecador, es lo que hace que el enemigo muchas veces gane ventaja. Bendito es el nombre de Jesús. Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra y el amor de Cristo para tratar con las almas, son almas que Dios se va a encargar de liberar, se va a encargar de libertar. Bendito sea el nombre de Dios. Y nosotros con amor, con verdadero amor por las almas, queriéndole rescatar de las tinieblas, así como Jesucristo nos ha rescatado a nosotros. Así que Dios le bendiga y le guarde, mis amados hermanos. Yo en lo particular, vuelvo y reitero, me he gozado mucho, he aprendido, pero no solo es aprender para saber y hablar cuando haya, no, para poner en práctica, gloria a Dios, para saber que Cristo viene pronto y que hay alma que salvar, y que Dios nos hace partícipe a nosotros, diciéndonos id por todo el mundo y predicar. Y una vez que se predique el evangelio, hay que traerlo, hay que instruirle con amor, gloria a Dios. Hay que, bendito sea el nombre de Jesús, cuantas veces caiga, tenderle la mano y otra vez estar ahí, gloria a Dios, porque ese es el verdadero amor de Cristo, que muchas veces tanto nosotros carecemos hoy día, lamentablemente, da pena decirlo, pero es así. Pero cuando hay un verdadero amor, bendito sea el nombre de Dios, se va a gemir por las almas, se va a tratar con esas almas, gloria a Dios, enseñando en todo momento que el pecado es pecado, gloria a Dios, pero restaurando al pecador, que al fin y al cabo es lo que quiere nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tanto con ellos, así como lo ha hecho con nosotros. Dios le bendiga a todos. La paz de Dios sea con todos, mis amados. Buenas noches, buenas noches. No pude participar en todos estos días, todas estas semanas. He escuchado algunos de los audios, la mitad tal vez de la pastora Janet, de la psicóloga Janet. Y la verdad es que ha sido una excelente participación de la maestra. Quiero felicitarla por su disertación, sobre todo por el corazón pastoral que refleja en el tema de ayudar a las personas que tienen conflicto con el género y que están en crisis con su identidad. Y todo este tema desde el punto de vista de consejería. Y yo felicito a la pastora. Tengo la oportunidad también de enseñar en su escuela y la verdad es que es una excelente expositora y un gran corazón. Muchas felicidades y esperamos que vuelva a compartir en algún otro tema relacionado con su especialidad o algo más que nos pueda ser de bendición. Igual que los otros ponentes que estuvieron en las semanas anteriores en otros aspectos de este tema, tampoco tuve la oportunidad de escucharlos todos, por eso no pude aportar alguna opinión o comentario, pero felicitarles por el gran esfuerzo, igualmente al profesor Salomón que coordina todo este ejercicio teológico y de conocimiento pastoral en temas tan delicados como este. Así que muchas felicidades a la pastora Janet Ferrer, de veras le deseamos lo mejor. Un abrazo desde Tijuana a todos ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Su servidor José Santos Castañeda, a la orden aquí, compartiéndoles un saludo fraternal. Cuídense mucho. Hermanos, si me permiten pasar un aviso en esta materia. Usted, hermano,
de Cancún, Benjamín creo que es el nombre. Usted ha tocado el tema en forma clara. Hay una cuestión que no contradice a la ciencia. La ciencia dice que la homosexualidad no es hereditaria, que no hay forma, ¿no es cierto?, en el ADN, en los genes, no es. Pero la ciencia no conoce todas las cosas de Dios, y nosotros sí. Entonces yo tengo algo para decirles. La homosexualidad es consecuencia, lo mismo que las relaciones vergonzosas de hombres con mujeres, el sexo anal, todas esas cosas. Dice la palabra que Dios los entregó, Dios los dio a esas prácticas vergonzosas. Y los dio por la idolatría. ¿Y a quién se los dio? ¿Quién se ocupan y se encargan de que una persona, por ser un idólatra, se convierta en un homosexual? O en un pederasta, que es un homosexual. Con la diferencia que en lugar de tener sexo con adultos, tiene sexo con los niños. Dios. Pero ¿a quién se ocupa de que el hombre se convierta en un pervertido? Los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos. El espíritu de mentira que le dice: yo iré y engañaré a los profetas de acá para que él vaya a la guerra y así sea derrotado por el enemigo. Y Dios dice: ve y hazlo, y lo lograrás. Porque no solamente vas con tu capacidad para engañar a los profetas, sino que yo te voy a agregar todo lo que haga falta para que lo logres. Entonces, entendamos esto. Yo tengo ejemplos. Yo vivo en un pueblo de 2.500 habitantes, que tal vez ahora seamos 3.000. Y en este pueblo hay tres familias en las cuales ha habido y hay homosexuales en 3 generaciones distintas. Y no sabemos en la cuarta, la más vieja, si ha habido también en esa generación homosexuales. Pero sí sabemos que en esa generación ha habido incesto. Una mujer vivía con 2 hermanos. No sé si no tuvo hijo con los 2 hermanos. De esa familia, en 3 generaciones, hay homosexuales. En otra familia, una familia de las principales de la localidad, en cuya fundación del pueblo ya había alguno de ellos, es una familia de 3 ramas distintas con el mismo apellido. Hay homosexuales en las 3 ramas distintas y en 2 generaciones distintas. Padres e hijos. ¿Cómo puede ser? Los demonios, de la misma manera que pasa con otros casos, se instalan en la familia y corrompen la conciencia de las criaturas. La otra familia, el padre y el hijo homosexuales. Y gente íntimamente amiga conmigo, la madre del chico homosexual que ahora tiene 30 años, pero cuando tenía 3 años, yo le dije a mi esposa: ese chico, si no lo cuidan, si no lo controlan, si no lo ayudan espiritualmente, ese chico cuando crezca va a ser un homosexual. Y a los 20 años le confesó a la madre de que a él le gustaban los hombres, y hoy anda por Europa, porque es gente pudiente, de buen bolsillo,
anda por Europa dirigiendo cine, dirigiendo teatro, en el ambiente del homosexualismo total. Pero el padre era pícaro, era de esos hombres que tienen sexo, que no respetan pelo ni marca. Bueno, entre los pelos y marcas que no respetaba había hombres. Y estimo, casi con seguridad, que alguna vez le dio la espalda a algún hombre para que juegue con él. Y no sé si no sigue todavía jugando con él, porque es un hombre de poco menos de 60 años. Entonces, si Dios los dio, Dios los puede rescatar. ¿Y cuál es el rescate? La liberación. Que esos espíritus inmundos sean expulsados y echados a donde deben estar. Y la persona renuncie. Ahora, ¿quién que practica los goces y los deleites que produce la homosexualidad va a renunciar? Nadie. ¿Pero por qué Dios los dio? Por la idolatría de ellos. Usted no va a encontrar un homosexual que sea cristiano. Y si se hizo cristiano siendo homosexual y no dejó la homosexualidad, es porque no ha renunciado y porque su cristiandad es de creer, de conocer y creer y aceptar a Dios y todas las cosas. Pero su fe no alcanza para permitir la liberación. ¿Por qué? Porque el cuerpo desea, porque el cuerpo goza, la carne goza y él quiere deleitarse en ese goce. Pero los que sí lo han hecho y los que sí entregan su vida a Cristo, esos son liberados, se casan y tienen hijos como Dios manda. Entonces, ¿en qué es hereditario? En el espíritu que está en la familia. De la misma manera, el espíritu de alcoholismo. ¿Eso puede ir en la sangre? Sí. Puede pasarse en la sangre como se pasa en la sangre el SIDA. Eso puede suceder con el alcohol y puede suceder con la droga, pero con la homosexualidad no, porque no está en la sangre, está en la carne, que es otra cosa.